Las playas de Málaga viven ya su temporada alta. Desde ayer el Ayuntamiento ha activado el dispositivo que incluye todos los servicios que hasta el 15 de septiembre funcionan a pleno rendimiento en los casi 14 kilómetros de costa que tenemos en Málaga capital. Hoy arrancamos en la de los Baños del Carmen, en directo, donde están viendo la imagen que tenemos ahora mismo y donde estamos a la espera de conocer cuándo comenzarán los trabajos, que en principio iban a empezar después de Semana Santa, pero la aparición de una especie de lapa protegida ha retrasado ese comienzo de los trabajos. Hoy hablamos sobre esta actuación que va a permitir transformar este espacio ampliando su superficie hasta los 12.700 metros, con unos trabajos que durarán 9 meses y costarán 4 millones de euros. Pero, ¿cuándo comenzarán? Buenos días, es martes, es 16 de junio, arranca Málaga aquí ahora. Saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga. Hemos arrancado con esa imagen en directo de la playa de los Baños del Carmen y lanzando esa pregunta: ¿cuándo comenzarán los trabajos de esa obra de ampliación de la playa de los Baños del Carmen? Bueno, pues la lanzábamos porque la vamos a contestar. Comenzamos hoy de forma diferente, directamente con la entrevista, porque tenemos al subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Comenzamos además cambiando el orden, porque bueno, ha hecho el favor de atendernos el subdelegado del Gobierno. Viene además muy justo, con el tiempo además y con una agenda muy completa de 2 ruedas de prensa. Acaba de llegar y se tiene que ir rápidamente. Así que sin perder mucho tiempo, subdelegado. Entiendo que ya las obras van a empezar después del verano, ¿no? En la playa de los Baños del Carmen, porque estamos ya en temporada de playas. Bueno, prácticamente con total seguridad. Nuestra idea era hacer la obra antes del verano y que la playa estuviera pues, en perfectas condiciones ya de estreno, ¿no?, para esta temporada estival. Pero bueno, como todas estas obras, las labores de investigación de la misma, antes de empezar a hacerlas, descubrieron una especie protegida que se sabía que estaba en el entorno, que es la Patella ferruginea, creo que se llama, que es una especie de lapa endémica y única en el Mediterráneo, con lo cual está en un nivel de protección muy alto. Entonces, a través de los estudios de buzos, de buceadores específicos para determinar esta especie, dónde vive, etcétera, se han encontrado bastantes ejemplares en la zona y la única solución posible es desplazarlos de zona para poder nosotros acometer la obra. Estamos a la espera de los permisos de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en medio ambiente, para ese movimiento de las lapas, para poder empezar la obra, ¿no? Entonces, pues, evidentemente en verano no nos vamos a poner a hacerla, con lo cual pues será después de verano. Pero bueno, los malagueños y las malagueñas veremos por fin la obra de los Baños del Carmen en breve, y tendremos una nueva playa muy importante para la ciudad. O sea que tenemos que esperar la autorización de la Junta de Andalucía para poder trasladar esas lapas y después empezar la obra. Así es. ¿Podría ser en septiembre? Podría ser. Vamos a ver si la autorización va bien, el traslado de las lapas va sin problema, para posteriormente, que esa es la idea, en cuanto acabe el verano, poder empezar la ejecución de la obra. O sea que de momento tampoco hay fecha concreta, porque dependemos de todos esos plazos también, ¿no? Y de todos esos... Pero bueno, yo creo que si va todo bien, para el verano que viene vamos a disfrutar de una playa nueva en la provincia de Málaga. Bueno, pues para el verano que viene habrá que esperar para ver esa playa de los Baños del Carmen. Se cumple un año, o se ha cumplido un año de ese estudio del tren litoral, desde Nerja hasta Algeciras. Además ampliábamos ese espacio. Yo no sé si se sabe algo, ¿podríamos tener los resultados para este mismo año o tendremos que esperar al año que viene? Sí. A lo largo de este año, en el segundo semestre, con total seguridad, sabremos los resultados del estudio del tren litoral, un estudio muy importante que por primera vez se acomete desde el Gobierno de España, desde un Gobierno de España, se acomete por primera vez estudio de qué trazado y qué tramo habría que recorrer y hacer en la provincia de Málaga para conectar la provincia de Málaga por tren, por la Costa del Sol, de una punta a la otra, ¿no? Creo que es un estudio importantísimo en el cual pues, hay muchos factores incluidos en el estudio, el trazado, el recorrido, el itinerario, después estudios de movilidad, cómo se mueven las personas aquí en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, la demanda que pudiera haber del mismo, y todo eso nos lo va a dar el estudio para poder acometer ya por fases ese ansiado tren de la Costa del Sol, ¿no?, que todos queremos y que, bueno, que están dando los primeros pasos con este estudio, y con total seguridad a lo largo del año lo conoceremos y, como digo, pues sabremos a qué atenernos, qué inversión hay que ejecutar y qué fases hacer.
Claro, subdelegado, si tenemos el resultado antes de que termine este año 2026, siguiendo los plazos más o menos normales, ¿cuándo podríamos tener un principio de actuaciones? Si se puede saber, ¿o es difícil Bueno, saber? es difícil porque toda la obra pública, toda la obra de infraestructura pública lleva muchas fases y por lo tanto muchos años. Primero, lo que se está andando ahora, que es un estudio de qué hacer, ¿no? Posteriormente, evidentemente, hay que ver, hay que tener el presupuesto para la fase que se quiera hacer, sacar la licitación del trazado, porque hay que hacer un proyecto de cómo va a ir el trazado. Después está la fase de impacto ambiental, las alegaciones públicas, la redacción de nuevo del trazado con esas alegaciones, luego la redacción del proyecto de obra, después de la redacción del proyecto de obra, la licitación de la obra y la ejecución de la obra. Todas esas fases de la obra pública son bastantes meses. Entonces, cualquier obra pública, evidentemente, tarda bastante tiempo, pero lo importante no es que tarde tiempo, que es necesario por ley y por la ejecución de la obra pública. Lo importante es que se vayan dando los pasos, ¿no? Y en el primer paso, que es ese estudio del tren litoral, ya lo estamos haciendo, y en cuanto acabe ese primer paso, haremos el segundo, ¿no? Que es lo importante, que se sigan dando los pasos y que no se quede todo ahí. Bueno, si luego nos pillan las elecciones por medio, subdelegado, pues ahí veremos a ver qué pasa con ese proyecto, ¿no? Bueno, yo espero que si hubiera elecciones, que tocarán el verano que viene, ya habremos hecho la primera fase, estaremos en la segunda, y que el gobierno que salga, que yo espero que evidentemente sea el que represento, pues lo seguirá ejecutando. Esto en cuanto al tren litoral, que es uno de los proyectos relacionados con la movilidad, pero luego tenemos la zona este. Ayer, de nuevo, atascos en la zona del Rincón de la Victoria, la Cala del Moral, por unos trabajos que están haciendo en la vía, en la carretera. Tenemos pendientes también ese estudio, ¿no?, que va a ver cuáles serían las opciones. No sé si en ese caso vamos a tener resultados ya en breve. No sé si tiene constancia de que estén ya disponibles. Sí, bueno, es que aparte del tren litoral tenemos dos estudios de carreteras muy importantes también en marcha, que también, como digo, a lo largo de este último semestre del año se darán a conocer. El de la 7 Oriental, que en concreto ese estudio lo que nos va a dar, aparte de como el del tren, estudio de movilidad, de demanda, de desplazamientos que hay en la zona, desde la zona oriental de Málaga a la capital de Málaga, de la provincia, nos va a decir qué alternativas de mejora puede haber para mejorar esa movilidad. La alternativa de mejora a priori son tres. Aumentar la capacidad de la A7 Oriental, hacer otra nueva vía al norte de la A7 Oriental, o una tercera opción que serían las dos conjuntas, ampliar la capacidad de la A7 y una mejora al norte, ¿no? Todo esto nos lo va a decir el estudio. Entonces, pues evidentemente eso nos va a indicar qué hacer en el futuro y qué solución nos dice el estudio, nos dicen los expertos, para mejorar la movilidad. Pero claro, la movilidad, yo quiero hacer una reflexión aquí, no solo se mejora mejorando las carreteras, se mejora mejorando también el transporte público y mejorando la situación que provoca un aumento de la movilidad, porque la movilidad en la provincia de Málaga está muy relacionada con la vivienda. Si un malagueño no se puede comprar una casa en Málaga capital y se la tiene que comprar en el Rincón o en Vélez, o se la tiene que comprar en Alozaina, en Coín o en Almojía, necesita coger el coche para venir a ver a la familia y para trabajar. Y evidentemente el problema de la vivienda está muy relacionado con la movilidad, porque el problema de la vivienda en la provincia de Málaga, la ciudad de Málaga, está haciendo que muchos malagueños se desplacen fuera y eso aumente la movilidad. Y como no hay transporte público, porque el transporte metropolitano prácticamente no existe en la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga, pues la gente utiliza su vehículo privado. Todas estas cosas hacen que Málaga vaya en contra de lo que las grandes ciudades europeas están consiguiendo, que es una mejora de la movilidad quitando coches de las carreteras. Nosotros en Málaga lo que estamos haciendo con el problema de la vivienda es metiendo más coches en las carreteras. Entonces, todo esto hace que tengamos que tener una reflexión realmente hacia qué queremos ir en nuestra provincia, ¿no? Porque por muchas carreteras que haga, si sigue expulsando vecinos y tienen que seguir cogiendo coches, pues al final se van a quedar pequeñas. Entonces, pues aunque tengamos que mejorar las carreteras, que hay que mejorarlas, pero hay que afrontar los demás problemas que hacen
que aumente los coches en la provincia de Málaga, sobre todo el de la vivienda y el de transporte metropolitano, que no existe. ¿Estaría dispuesto el subdelegado del Gobierno a firmar un gran pacto por la movilidad con Ayuntamiento y con Junta de Andalucía, incluso con Diputación Provincial? Pero sí, esto no se trata de pacto, esto se trata de que cada administración ejecute las competencias que le son propias. El transporte metropolitano es competencia de la Junta de Andalucía. Que sepamos, no hace nada. Es más, el mapa del transporte metropolitano es el mismo de hace 20 años en la ciudad de Málaga, cuando en 20 años ha cambiado mucho. El metro es competencia de la Junta de Andalucía. Ahora está haciendo un estudio de 18 meses, mucho más largo que los nuestros, para ver a qué barrio le toca el metro. Esto es como un premio, ¿no? Un sorteo. En lugar de ejecutar todos los metros que hiciera falta, igual que está haciendo el Gobierno de España, haciendo los estudios de todas las carreteras que hacen falta, la Junta de Andalucía le da un premio a un barrio nada más. Entonces, aquí la vivienda, que si quiere ahora hablamos de vivienda, sí, la vivienda es competencia de la Junta de Andalucía. Si tú no regulas la vivienda, no regulas los alquileres y no propones más vivienda pública, pues la gente se va a vivir a otro lado y eso hace que las carreteras se vean afectadas. Es decir, aquí lo que se trata es que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial ejerzan sus competencias, que no las ejercen y miran para otro lado y el problema cada vez se va agrandando más. Bueno, pero si todas las administraciones trabajan conjuntamente, siempre ayudarán a agilizar todos los proyectos. Su delegado también. Yo hablaba de un gran pacto pues para poner todo su granito de arena dentro de cada una de las competencias que tiene. Si el subdelegado tuviera que elegir una de las soluciones que plantea este estudio de movilidad con respecto a la zona este, ¿cuál sería? Es decir, ¿al subdelegado le gusta más crear una nueva autovía por la parte norte o le gustaría ampliar la que tenemos ahora mismo? Uy, ahí ya no me puedo atrever porque no soy ingeniero y no sé del tema. Pero bueno, yo... No tiene ninguna opción favorita. No, yo confío en que el estudio lo diga claramente y a partir de ahí empezaremos a trabajar. La vivienda, que hacíamos referencia, aludía a la falta de construcción de vivienda por parte de la Junta de Andalucía, el subdelegado del Gobierno, y le pregunto yo, el Gobierno también anunció hace algunos meses ya que iba a construir viviendas. Es verdad que en los últimos meses hemos tenido novedades con respecto a estas. ¿Cuántas viviendas va a construir el Gobierno en Málaga? Viviendas públicas, de protección oficial o que dependan del Gobierno. Ahora mismo, como digo, las competencias son de la Junta de Andalucía. A pesar de eso, el Gobierno ve que hay un problema de vivienda. Por primera vez ha hecho una ley estatal de vivienda, pero claro, la ley estatal de vivienda, al ser competencia de la Junta de Andalucía, no puede invadir las competencias de la Junta. Por lo tanto, muchas de las medidas que tiene son voluntarias por parte de las comunidades autónomas. Entonces, dentro de esas medidas voluntarias para mejorar la vivienda, sería, por ejemplo, poner el tope a los precios de los alquileres, que gobiernos del Partido Popular en estas comunidades autónomas, como en Galicia, lo están haciendo. Sin embargo, la Junta de Andalucía no lo ejerce, no ejecuta esa medida de la Ley Estatal de Vivienda que podría ayudar a topar los precios de los alquileres. Eso por un lado. La Junta de Andalucía tiene la competencia de vivienda, sin embargo, es el Gobierno de España el mayor financiador de vivienda pública dentro de la Administración en la provincia de Málaga, con más de 3.100 viviendas. Dentro de esas 3.100 viviendas... 3.100 proyectadas, ¿no? Que no están hechas de momento. Dentro de esas 3.100 están las 1.300 y pico que son de Buenavista, del proyecto de Buenavista, en el cual esas 1.300 y pico viviendas de protección oficial, de alquiler asequible, esas sí están siendo financiadas y promovidas por el Gobierno de España en la segunda mayor promoción de vivienda estatal de España, después de Campamento en Madrid. Es la segunda de España. ¿Por qué? Porque estamos detectando que hay un problema grave de vivienda en la ciudad de Málaga. Eso se irá avanzando poco a poco, ya se está licitando la ejecución del proyecto, con lo cual en breve veremos la obra a pleno rendimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Que el problema de la vivienda es un problema de todas las administraciones, pero sobre todo la que tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía. Y que sepamos, ahora mismo la Junta de Andalucía no está haciendo nada para que el problema de la vivienda deje de ser un problema. Y este problema en la provincia de Málaga se está agravando cada vez más. El Ayuntamiento de Málaga, ¿qué hace el Ayuntamiento de Málaga? Cada vez promover más promoción privada de vivienda de lujo o de alto standing, que los malagueños no se pueden comprar. Yo que soy de Carretera de Cádiz, en mis barrios, en todos los huecos que hay del barrio, Portillo, la Volkswagen, la Flex, las naves de los Guindos, etcétera, lo que se están haciendo es promociones de vivienda privada
con grandes torres, en el bulto, con grandes torres, para inversores, que la mayoría lo compran inversores extranjeros. Es decir, que los grandes barrios de Málaga, que son los mayormente densamente poblados de Europa, en lugar de crear zonas verdes o viviendas de protección oficial, estamos creando viviendas para especulación de extranjeros, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tampoco el Ayuntamiento de Málaga se está implicando en una solución para la vivienda. ¿Qué está pasando? Que cada vez el precio de la vivienda en Málaga va subiendo, el precio del alquiler va subiendo y la gravedad ya llega hasta los trabajadores, funcionarios, por ejemplo, que vienen nuevos a su delegación, a la Administración General del Estado, a la Junta de Andalucía, Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, muchas veces se tienen que buscar una vivienda fuera de Málaga porque aquí no la pueden pagar. Y ahí vamos otra vez al problema de los transportes. Es decir, está todo relacionado. De esas 3.400 viviendas que ha dicho que tiene previstas el Gobierno para Málaga, hablábamos de las 1.100 en Buenavista. 1.300 o 1.300 en Buenavista. ¿Y el resto, el siguiente grupo de viviendas previstas por el Gobierno? Bueno, hay muchas ya que se están ejecutando con financiación del Gobierno de España, que son las de la zona Nueva Universidad. Hay muchas ya en ejecución, algunas a punto de acabar, otras que van a empezar, que todas están dentro o del Plan Estatal de Vivienda o dentro de los fondos europeos destinados a la vivienda, ¿no? Somos, como digo, la administración que financia con mayor cantidad esas promociones de vivienda. Respecto a la red eléctrica, que hemos hablado mucho, y la necesidad de Málaga. Decía el subdelegado hace algunos días que la subdelegación iba a ver y a revisar todos los proyectos que tenían cedida esa electricidad ya, para ver un poco si se podía liberar, si algún proyecto pues no se iba a llevar a cabo y tenía de alguna manera guardada ese cupo y se podía liberar. ¿Tenemos ya los resultados de ese estudio? Bueno, hasta final de junio no lo sabremos, pero lo que se ha producido en España en general es que tenemos capacidad eléctrica para doblar la ejecución que tenemos actualmente. Pero esos son derechos de electricidad. Las empresas que han ido necesitando para sus proyectos derechos de electricidad lo han ido cogiendo, pero muchas de ellas lo han acaparado o lo están guardando sin ejecutar el proyecto. Esto es una especie de especulación con los derechos de la electricidad que se está produciendo en España, que, como digo, se podría doblar la capacidad eléctrica que tiene ahora España si se ejecutaran esos proyectos. Con las medidas del Gobierno para el problema de la crisis energética en Irán, se ha determinado que a partir de ahora, a partir de final de junio, esos derechos, las empresas que no lo ejecuten y que lo sigan acaparando, tendrán que pagar por ellos. Esto va a permitir que las empresas que no pensaban ejecutar esos proyectos los liberen y vayan a otros proyectos, a otras empresas que sí quieran ejecutar esos proyectos, con lo cual va a permitir que la capacidad eléctrica en España se pueda doblar en nuevos proyectos que sí se ejecuten, ¿no? Estamos esperando a final de junio para que se empiece ese proyecto, que era el plazo determinado por esa normativa. ¿Y tienen un cálculo de cuánta capacidad eléctrica se podría recuperar en Málaga, en la provincia de Málaga? No, pero lo que sí sabemos es que se podría doblar la capacidad eléctrica. Hay capacidad para doblar la capacidad eléctrica, con lo cual depende de los proyectos que se vayan ejecutando, que muchos son necesarios, pues veremos a ver qué proyectos no se van a ejecutar para permitir que proyectos que están a la espera sí puedan conseguir esos derechos eléctricos. Eso a corto plazo. ¿Y a largo plazo se plantea el Gobierno ampliar la capacidad eléctrica de Málaga o dotar con mayor capacidad eléctrica? Hay grandes planes en la provincia de Málaga y en el resto de Andalucía para seguir trabajando, para mejorar la captación eléctrica, sobre todo de energía renovable, ¿no? Tenemos grandes parques eléctricos solares en la provincia de Málaga en ejecución o en espera de ejecución. Muchos de ellos los permisos los tramita el Gobierno de España, otros de ellos los tramita la Junta de Andalucía. Y bueno, la capacidad eléctrica se va a ir ampliando, sobre todo energía renovable, que España es un referente a nivel mundial y vamos a seguir trabajando para aumentar esa capacidad eléctrica. No me quiero despedir sin preguntarle por otros temas, tengo muchos además, pero bueno, la DANA, los efectos de ese tren de tormentas que tuvimos y de borrascas que tuvimos aquí a principio de año, el Gobierno ya ha liberado parte de las ayudas que va a destinar a los municipios para que puedan ir recuperándose, ¿no? Así es, como decía, lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? El tren de borrascas fue una cosa inaudita en la provincia de Málaga. Desgraciadamente, al parecer, según los climatólogos, por el cambio climático, puede que suframos situaciones similares. Y después de la Dana de Valencia, pues el Gobierno nos hemos puesto las pilas y hemos pensado
que la mejor solución para los problemas como el tren de borrasca es que las ayudas sean ágiles y rápidas. Entonces, después de este tren de borrasca en la provincia de Málaga, que afectó a municipios con muchos desplazados de su vivienda en la provincia de Málaga, muchas empresas que tuvieron que cerrar, agricultores muchos damnificados y sobre todo infraestructura municipal dañada, pues a todos se le ha dado ayudas que yo diría que son históricas. Nunca se había dado ese tipo de ayuda, esa cantidad de ayuda después de un efecto climatológico como el que sufrimos, ¿no? En concreto, aparte ya de cobrar las personas que fueron desplazadas o las pequeñas empresas que se vieron afectadas, ahora durante este mes han llegado 88,4 millones de euros, que se dice pronto, a los municipios afectados para que arreglen las infraestructuras municipales o que las mejoren para prevenir nuevas situaciones como la del tren de borrasca, ¿no? Que mejoren el alcantarillado, que mejoren las redes de saneamiento, que mejoren la situación para prevenir inundaciones. Todo esto son 88,4 millones a bastantes municipios de la provincia de Málaga que el Gobierno de España financia al 100% y por adelantado. Se le ha adelantado a los municipios porque muchos de ellos luego tienen problemas de liquidez para poder ejecutar y que luego se les dé la ayuda posteriormente, entonces se le ha adelantado esa ayuda. Y no solo eso, a los agricultores de la provincia de Málaga han llegado 58,6 millones de euros, 58,6 millones de euros, a todos los agricultores afectados, a todas las personas que cobren de renta agraria, como mínimo 5.000 euros y máximo 25.000 euros, como ayuda para esos estragos que hizo el tren de borrasca, aparte de los seguros que pudieran tener y que se puedan recuperar y que se pueda recuperar la actividad agraria. Ten en cuenta que la actividad agraria de la provincia de Málaga es uno de los pilares de nuestra economía, aparte del turismo, evidentemente, y de la tecnología, que cada vez está avanzando mejor y más. Tenemos, sobre todo en el interior de la provincia, la agricultura es un pilar básico de nuestros pueblos grandes y pequeños municipios de la provincia. Esto va a ser muy importante para que los agricultores recuperen esa capacidad, ¿no?, de trabajo. El proceso de regularización de inmigrantes, que termina ya ahora. Yo no sé si tenemos una cifra de cuántos inmigrantes han solicitado esa regularización en la provincia de Málaga. En cuanto acabe el procedimiento, el proceso tendremos la cifra, tenemos los datos, lo dará el Ministerio, pero es un proceso que se está dando en la provincia de Málaga con total normalidad, con total tranquilidad y que, bueno, un proceso importantísimo, muy demandado por la sociedad civil, muy demandado por la ONG, por la Iglesia Católica, por ONG relacionadas como Cáritas y por todos los partidos políticos que lo han apoyado en el Congreso de los Diputados, excepto Partido Popular y Vox. Entonces, todo este proceso va a hacer que muchas personas que ya vivían entre nosotros desde hace muchos años, muchas de ellas, pues puedan regularizar su situación, puedan ser contratadas de forma legal y no de forma irregular o ilegal, como muchas de ellas eran contratadas, que tengan sus derechos laborales y, sobre todo, que puedan contribuir también a Hacienda y que puedan contribuir con sus impuestos como el resto de los españoles, ¿no? Eso va a hacer que el trabajo en la provincia de Málaga mejore, porque había muchos sectores productivos, muchos empresarios que me decían que les faltaban mano de obra legal para poder contratarla, como en la construcción, en la agricultura, en la hostelería, son sectores estratégicos en la provincia de Málaga y que faltaba esa mano de obra que gracias a esta regularización pues se va a poder suministrar de forma legal y son personas que van a contribuir a la riqueza de la provincia de Málaga y a la riqueza de España. No tenemos cifras porque no ha terminado el proceso, pero sí sabemos si Málaga está entre las más altas en las que se ha pedido más regularización, en la que más inmigrantes han pedido la regularización o no, dentro de Andalucía. No sé si por lo menos podemos hacernos una idea. Sí, bueno, Málaga está siempre a nivel de extranjería, ya sea de trabajadores o de turismo, está a la cabeza de España, ¿no? Junto con Alicante, Madrid y Barcelona seremos las 4 más importantes en todos estos procedimientos y me imagino que cuando salgan los resultados nos lo dirán que también que estamos entre las 4 primeras de la península. Dispositivo de seguridad, subdelegado, ya para terminar, de cara al verano. ¿Preparado ya todo? Preparado ya todo. Aparte de los planes especiales de seguridad que tenemos en la provincia de Málaga, como el Plan Campo de Gibraltar o el Plan Costa del Sol, activamos todos los veranos el Plan Verano, porque Málaga es una ciudad y una provincia receptora de muchos visitantes, todos lo sabemos. En verano, pues la Costa del Sol se llena de visitantes y evidentemente eso tiene que tener una seguridad. Para eso implementamos el plan de seguridad del verano y no solo eso, sino que traemos refuerzos, ¿no? En los primeros días de julio presentaremos los refuerzos tanto de Guardia Civil
como de Policía Nacional, ¿no? Y con esos refuerzos haremos que la ciudad de Málaga, que la provincia de Málaga, sea una ciudad segura, una provincia segura, y gracias a que somos uno de los lugares más seguros de Europa y del mundo, pues los turistas siguen confiando en la provincia de Málaga. Yo siempre lo digo, el turismo, vale, la infraestructura turística y hotelera es muy importante, los servicios son muy importantes, pero la seguridad también es muy importante. Y gracias a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional, el turismo puede seguir viniendo a la provincia de Málaga. Subdelegado, antes de... Bueno, primero darle las gracias por haber venido, porque además sé que tiene ahora una cita, se tiene que ir corriendo, con lo cual ha hecho un esfuerzo. ¿Qué nos llegará antes? ¿El estudio de la zona este, de la carretera de la zona este, de la autovía de la zona este, o el del tren litoral? ¿Ha dicho el segundo semestre? Yo creo que todo llegará en el segundo semestre del año, no sé cuál va a adelantarse o no, pero bueno, vamos a tener unos meses muy interesantes, de mucho debate ciudadano y de exposición de las ideas que nos aporten esos proyectos, para poder determinar qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar y que la provincia de Málaga pues siga creciendo en economía, en empleo, como lo sigue haciendo con este gobierno. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos estudios, subdelegado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por hacer el esfuerzo, además, que como digo, viene entre rueda de prensa y rueda de prensa que tiene que ir ahora. Temas y asuntos que vamos a hablar ahora. Bueno, tenía yo aquí a Paco Aguilar, Remedios Martel, bienvenida. Buenos días, todavía, que no han dado las 12. Paco Aguilar, que se nos ha ido. Está también, pero se nos ha ido. Vendrá, seguro. Volverá seguro. Está volviendo. Esto es la tele en directo, señores, la tele en directo, que le han llamado por teléfono y se me ha ido. Y número se privado me ha y ya me he mosqueado. Bueno, de momento vamos a hablar de todos estos asuntos que nos ha dejado el subdelegado del Gobierno, pero está mi compañero Manu García, me dicen, saben que estamos también pendientes de todo lo que ocurre en la ciudad. Esta mañana el Partido Socialista, junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, han estado en uno de los colegios de la capital para hablar de los sistemas de climatización de los centros educativos en la capital. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paula, una rueda de prensa que han ofrecido aquí a las puertas del Colegio Rosa de Gálvez en el distrito Palma-Palmilla y en la que ha participado también la secretaria de Educación de la Formación, Patricia Alba. Los tres dirigentes socialistas han criticado los incumplimientos de la Junta de Andalucía en materia educativa, sobre todo en climatización, ante la llegada de las altas temperaturas. Aseguran que la Junta de Andalucía solo ha actuado en el 9% de los centros educativos de toda la comunidad, es decir, en 430 colegios de los 4.500 que hay en toda Andalucía. Denuncian que muchos niños, niñas y profesores tienen que ir a clase con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Es por eso que pide a la Junta de Andalucía que cumpla con el plan de bioclimatización aprobado en el año 2020 y que ponga en marcha un calendario claro para cumplirlo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García. Un asunto, el del plan de bioclimatización de la Junta de Andalucía, del que hablaremos mañana. De momento lo que vamos a hablar son los asuntos que nos ha dejado y los titulares que nos ha dejado el subdelegado del Gobierno, Javier Salas. A ver, Paco Aguilar, ¿qué te ha parecido a ti? A ver, ¿con qué titular te quedas? Bueno, ha dicho todo buenas palabras, como no podía ser de otra forma. Yo creo que lo que ha comentado, todo el mundo estaremos de acuerdo en que está muy bien. Lo que interesa es que después se lleve a efecto, porque si se está haciendo los estudios, pues no ha dado fecha que se vayan a realizar inmediatamente, ha dado muchas esperanzas, la cual me encanta, por lo menos tenga esperanza, un hombre preparado que está, yo creo que lo está haciendo muy bien, está luchando con un gobierno muy malo, pero bueno, está luchando por Málaga contra un gobierno malo y está intentando sacar todo lo que puede, que no es mucho, pero bueno, lo está intentando por lo menos. Esperando el litoral, sale otra nueva especie protegida, porque los baños me parece que están condenados a las especies protegidas, ahora sale otra. Antes había un helecho microscópico, ahora es una lapa. Ya la lapa por lo menos la vemos. El Limonium malacitanum. Bueno, pero el Limonium estaba en el lado del parque terrestre. Sí. De roqueo. ¿No? Pero antes de esa lapa, que ha salido, y que por lo menos esa la vemos y la podemos trasladar a otro lado, había un helecho microscópico que no se veía, como pasó en otro famoso asunto. Siempre aparece. Yo recuerdo una especie, yo recuerdo una especie en el parque terrestre también, que apareció una especie que había que proteger y que no se podía había que traslocarla, igual que van a a hacer ahora con las lapas, la que descubre esa especie microscópica. Sí. Pero es tremendo. Yo al hilo de lo que Paco está comentando, yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde la subdelegación de Gobierno. El subdelegado está haciendo muy buen trabajo. Y de los titulares que pedías,
Yo me quedaría con algo, con una reflexión que ha hecho que para mí me ha resultado muy interesante, y es el tema del estudio que se está viendo de movilidad entre la zona oeste y la zona este en nuestra provincia, vinculado al problema de la vivienda. Para mí ha sido una reflexión que ha puesto encima de la mesa muy, muy interesante, porque lógicamente si a las personas que vivimos en Málaga Central tenemos que desplazarnos al perímetro de la provincia, el uso de los coches es fundamental, porque además no tenemos un transporte que permita una agilidad para esa movilidad. En eso que lleva razón, y que lleva mucha razón él. Es que me ha parecido el problema está en que interesantísimo. entonces trasladamos, si tenemos un problema de que la vivienda es competencia autonómica, que lo es, y resulta que la ley de vivienda no es competencia autonómica sino estatal, y creemos, mucho entre ellos yo, que gran parte de los problemas de la vivienda que hay, no todos, por supuesto, pero una parte importante de los problemas de vivienda es que la ley de vivienda que hay ahora mismo es muy mala. Pero tienen que aplicarla, ¿no? Tienen que desarrollarla en Pero es que los Andalucía. sitios que se ha aplicado ha ido a peor, como caso Barcelona. Ha ido a peor. En Barcelona ya están poniendo otras medidas en marcha no es la ley de para... vivienda. Pero bueno, están poniendo medidas en marcha para uno de los problemas más importantes las es los ocupa. ¿Y los ocupa la vivienda los protege? Porque la gente no saca pisos en alquiler. Me niego a hablar de los ocupas, Paco. Me niego a hablar de los ocupas. No tiene nada que ver con la vivienda. Vamos a hablar de la Rosaleda, que saben que esta semana, como previa del estadio de la Rosaleda, porque fíjense, está toda esta semana como previa, coincidiendo además con el partido que el sábado jugará el Málaga y que puede suponer subir a Primera División. Ojalá. Bueno. Aquí queremos hablar de las diferentes localizaciones que se plantean para el futuro estadio de la Rosaleda. Un proyecto para el que el Ayuntamiento encargó un estudio, se acordarán, que analiza las diferentes ubicaciones. Y son 3. A ver, el estudio se va a dar a conocer después, que termine ya, una vez que ya termine esta fase en la que estamos inmersos para ver si el Málaga sube o no sube a Primera. Pero son 3 ubicaciones. Dejar la Rosaleda donde está, en Martiricos, ayer hablamos de este asunto, hacer un estadio nuevo en Teatinos, hablaremos mañana, o hacerlo en San Cayetano, entre Puerto de la Torre y Almojía. Para ello saludamos a Salvador Romero, de la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos. Bienvenido, Salvador. Bien hallado, muchas gracias. A ver, Salvador, ¿quieren ustedes que el futuro estadio de la Rosaleda o el nuevo estadio de la Rosaleda se ubique en esa zona? A ver, yo soy secretario de la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados. Efectivamente, una de las ubicaciones barajadas para el estadio son los terrenos junto a la carretera de Junta de los Caminos. Esto es una barriada que está al norte del Puerto de la Torre, ¿no? Nosotros, tal como el propio alcalde, don Francisco de la Torre, reconoció en la rueda de prensa del día 15 de julio del año pasado, efectivamente Málaga tiene pocos suelos tan llanos y amplios dentro de la ciudad, ¿no? Sí. Pero en esa misma rueda de prensa dijo algo que a nosotros nos resultó muy revelador, que la ciudad no ha llegado todavía a nuestra zona. Y tiene razón, la ciudad no ha llegado, pero nosotros llevamos aquí toda la vida. Más de 3.000 vecinos que existimos antes de que cualquier estadio, antes que cualquier proyecto urbanístico. Y precisamente porque la ciudad no ha llegado, llevamos también 15 años sin poder cruzar a pie la hiperronda. Entonces, efectivamente, el Ministerio nos niega el paso peatonal básico con ese mismo argumento, que la zona no tiene rango de poblado. Es una paradoja perfecta, demasiado rural para merecer una acera, pero perfectamente válida para acoger un estadio de 50.000 espectadores, ¿no? ¿Les gustaría entonces o no? No me he enterado. No ha contestado a mi pregunta. ¿Les gustaría? Vamos a ver. ¿Cree que sería...? Nosotros, los vecinos... Sí, los vecinos han hablado, ¿eh? Los vecinos han hablado y un 69% a favor, con condiciones. No hemos esperado a que nos pregunten. La asociación realizó una encuesta interna, ¿no? Bueno, pues está bien. Entre los 252 vecinos que están registrados en nuestros grupos de WhatsApp, con una sola pregunta. ¿Está de acuerdo con instalar el nuevo estadio del Málaga en nuestra barriada?
Sí. Pues el resultado es contundente. Entre quienes votaron, el 68%, 68,8% dijo que sí. Claro. Y, es decir, 108 votos a favor frente a 49 en contra. No es un apoyo tibio, es mayoritario y claro. Pero ese apoyo viene con condiciones innegociables, ¿no? Como es el paso peatonal por la hiperronda ya, acerado digno y transporte público real para la zona, restauración de la legalidad urbanística de los terrenos en los que se pretende instalar ese estadio, porque hay un expediente de infracciones abierto que llevamos 5 años luchando contra la gerencia de urbanismo para que restablezcan los terrenos, ¿no? Salvador. Entonces está denunciado en Fiscalía de Medio Ambiente y ante el Defensor del Pueblo. Salvador. Esa es nuestra opinión. Ya, vale. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Sí. Salvador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues esta es otra de las ubicaciones. Mañana analizaremos también la zona de Teatinos. No nos hemos enterado todavía. Sabemos que un 69% de los vecinos ha votado a favor, pero no nos hemos enterado muy bien. Bueno, en fin, huelga de médicos. Que España y Málaga vivirá hoy una nueva jornada de protesta de los médicos de nuestro país en demanda de un estatuto marco propio y con la novedad de que anuncian que podría convertirse en huelga indefinida de persistir la negativa del Ministerio de Sanidad a abrir una vía de negociación en este conflicto laboral enquistado. Los médicos y facultativos exigen además del estatuto marco diferenciado del resto de sanitarios el establecimiento de mesas de negociación independientes donde exponer sus reivindicaciones de índole laboral para el presente y futuro de la profesión. Es el caso de la jornada de las 35 horas laborales, la reclasificación o la jubilación anticipada, que constituyen las líneas rojas de la protesta médica. Vamos a escuchar al consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. 60.000 actos sanitarios suspendidos al día en Andalucía. Fíjese la consecuencia. Luego, cuando las listas de espera salgan los resultados, dirá que es culpa de las comunidades autónomas, que es lo que acostumbra. Pero evidentemente esto destroza a cualquier sistema. Pero permítanme que yo diga que los médicos tienen razón y el gobierno andaluz apoya a los médicos como apoya al conjunto de los profesionales sanitarios y le pide a la ministra que se siente y resuelva el problema. Bueno, pues algo que la ministra de momento no parece que vaya a hacer, Paco. Que es médico. Es médico, es médico. O sea, aquí lo hemos hablado. Y se además, supone ¿no? que debe de conocer el problema, ¿no? Entonces, hombre, yo no soy médico, no conozco a fondo el problema, pues no lo soy. Ahora, lo que si no me cabe en la cabeza, y nunca me ha cabido, es que hay un médico de guardia 24, ¿verdad? Es que eso, digo, bueno, el tío que me coja a mí, si yo llego enfermo a urgencia y me va a coger en el final de su turno, ese hombre está hecho polvo, está cansado, no yo estoy puede de acuerdo llevarlo contigo bien. en eso, pero eso no es competencia de la Junta de Andalucía. No, yo creo que la consejería están tiene discutiendo competencia el en estatuto eso. general Pero lo hemos hablado algunas veces aquí. Es competencia. Es un marco y luego no le cada pase la pelota comunidad... a la Junta de Andalucía, no. Eso en concreto lo tiene que decidir el Ministerio. No, sí, mismo que la ley de vivienda. y sobre todo Remedios. No, que está yo claro que entiendo, están todas las comunidades protestándole a la ministra. ¿Qué trabajo te cuesta? Si están todos los médicos unidos. Claro, siéntate y escucha lo que te quieren decir porque tus compañeros de profesión. Oye, que tú eres médico también, siéntate con ellos. Acaban de relacionar 3 aspectos concretos. Negócialos, negocia esos 3 aspectos ¿Tú eso concretos. no lo negociarías? ¿Tú que estás en sanidad y has llevado el tema? No, yo te digo, o sea, yo creo negociarías? Yo creo que sí, que se podría Oye, ¿por qué no negociar te sin ponen? ningún problema. Díselo a Pedro, díselo al jefe, que te ponga. Bueno, yo creo que la ministra es la que tiene que reflexionar sobre el tema y si realmente... Se está cubriendo de gloria. A mí me parece un poco fuerte de verdad que todas las comunidades... También es cierto que son todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular. No, todas. Bueno, en realidad gobiernan en todas las comunidades. Claro, es que los españoles somos tontos. No, yo no utilizo esa palabra, Paco. No, cuidado con las cosas que decimos. Los médicos son unos profesionales que saben muy bien cuál es el trabajo que desarrollan, saben muy bien hasta dónde pueden llegar y cuáles son las necesidades que tienen que ser cubiertas. Cuidado. ¿Y eso por qué no lo arregla? Bueno, pues por eso te digo que no entiendo por qué la ministra no se sienta con los profesionales y resuelven, pues que a lo mejor de las 10 cosas que se solicitan podemos resolver 4. Resolvamos las 4. Quizás de esa manera, negociando, podremos llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que ¿tú crees que lleva razón los médicos las o no? comunidades... ¿Tú piensas que lleva razón o no?
Déjame terminar mi Hablando de argumentación. hipótesis. Lo que sí es cierto es que una vez negociado a nivel central en ese estatuto marco, luego las comunidades autónomas tienen todas las competencias para poder ampliar, esas reivindicaciones que por parte de los profesionales están encima de la mesa. Porque, por ejemplo, el tema económico es uno de los temas más importantes y que son las comunidades autónomas las que tienen que resolver. Remedio, pero parte de arriba. Hay que arreglarlo arriba primero. Vuelvo a decírtelo, Paco. Sí, ¿y por qué no se hace? Pero vamos a ¿Por qué ver, no se hace? si te estoy diciendo que yo entiendo que la ministra debe sentarse. ¿Y por qué no se hace? Pues de momento no se Pues sienta. no he hablado yo Pues con la ministra, no lo sé, fíjate no lo lo que sé. te digo. Pues vete a Oye, hablar. no he hablado con la ministra. A ver si nos Fíjate, quiere, ese es el quiere problema. explicar por qué no se quiere sentar la ministra a No lo sé. hablar con los médicos. Bueno, de momento quien sí se quiere sentar a hablar con nosotros es Pedro Navarro, que es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. ¿Habéis perdido la esperanza, los médicos, de que la ministra atienda vuestras recomendaciones o vuestras peticiones? Bueno, como buen médico nunca podemos perder la esperanza en nada, ¿eh? Y por supuesto yo no la voy a perder y espero que no se llegue a la tragedia, entre comillas, de una huelga indefinida en septiembre. Yo espero que la ministra rectifique. Ya parece ser que en el Consejo de Ministros último algunos ministros se pusieron en contra de ella y le afearon su actitud. Espero que con la situación ahora que está atravesando el Gobierno, pues sepan rectificar, sepan escuchar a los médicos, porque el problema del estatuto es que se ha hecho a espaldas de los médicos, sin escuchar a los médicos. Se ha pactado con los sindicatos de clase, donde el médico no tiene representación, con lo cual no se ha escuchado las reivindicaciones, las singularidades de los médicos, como es, por ejemplo, la guardia de 24 horas. Ya no existe en ningún país europeo, yo creo que ni mundial, que un médico esté 24 horas trabajando. No podemos, un pediatra, un cirujano, ver a un niño o hacer una cirugía a las 8 de la mañana igual que a las 4 de la mañana. Bueno, pues es una reivindicación que llevamos mucho tiempo realizándola y no se ha solucionado en este estatuto marco. Algo que tampoco puede entender la población cuando se le explica es que las horas de guardia no computan Eso para no la tiene jubilación. explicación ninguna. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que las horas que se está de guardia, pues si yo, por ejemplo, en mi carrera profesional estoy 4 o 5 años de guardia, esas guardias no cuentan para mi jubilación, es como si no hubiesen existido, ¿no? Incluso las horas de guardia se pagan menos que las horas ordinarias. Pero no era el tema puramente reivindicativo laboral, sino lo que nosotros más reivindicamos es el tema profesional. El tema profesional, pues también, por ejemplo, que la jornada semanal sea de 35 horas como el resto de las profesiones y no que se puede trabajar el médico 50 o 60 horas semanales. Eso actualmente existe y con el Estatuto Marco no se ha solucionado. Es decir, son reivindicaciones que van orientados sobre todo a que el médico pueda ejercer su profesión con la mejor capacidad, con la mejor dignidad posible. Y no está contemplado en este Estatuto Marco porque evidentemente no se ha escuchado a los médicos, la singularidad de la práctica médica pues no se refleja en este estatuto. Claro, Espero hay que recordar. que la hagan. Hay que recordar, decía yo, doctor, que este estatuto se ha hecho con la presencia de los principales sindicatos, comisiones obreras, UGT, y claro que los médicos tienen sus propios sindicatos, que es el sindicato médico que los representa, por eso no se les ha escuchado, ¿no? Por eso dice tanto el doctor Navarro, no se les ha escuchado, porque claro, no estaban sentados en esa mesa de negociación, con lo cual no han podido exponer las demandas que tienen realmente los médicos, ¿no? Evidentemente. Y los médicos, los sindicatos de clase, UGT, Comisión Obrera, prácticamente no existen médicos, una mínima proporción de médicos. Entonces, claro, la voz del médico allí no es oída. Y si es oída, por la mayoría queda totalmente anulada. Entonces, lógicamente, tiene que escuchar a los sindicatos médicos, que son los que tienen que explicar la singularidad y las características del médico. Por ejemplo, algo importante. Un médico, estudiamos 6 años, 1 año más o menos de preparación del MIR, 4 o 5 años para hacer la especialidad, y son 11 o 12 años. A la hora de la clasificación profesional,
Todas las profesiones sanitarias son dignas y son necesarias, pero no puedes igualar por responsabilidad y por conocimiento a todos los profesionales sanitarios en la misma clasificación. Es de perogrullo, es de perogrullo. Cada uno tiene su responsabilidad, sus competencias y, por supuesto, su formación. Y eso tiene que tener una clasificación específica. Claro, doctor. Claro, si estas cosas no se oye al médico, pues claro, siguen sin resolverse, ¿no? Doctor, decía aquí Remedios Martel que muchas de estas reivindicaciones que están haciendo no dependen del Ministerio, que dependen de la Junta de Andalucía. ¿De quién dependen todas estas reivindicaciones? Quiero decir, se les está haciendo al Ministerio, que es la que tiene que elaborar este estatuto marco, aunque es verdad que parte de las competencias, o la mayoría de las competencias a nivel sanitario, dependen de la Junta de Andalucía. Evidentemente, mi amiga Remedio siempre puntualiza con bastante certeza, pero en este caso no es completa, ¿no? Un estatuto marco es nacional y tiene que marcar la pauta general el Ministerio. Después lo tiene que desarrollar las comunidades autónomas, pero que es un estatuto para toda España. Para toda España. Es decir, las guardias el primer paso tienen que estar reguladas. Que el primer paso es este, y lo tiene que hacer el Ministerio. O sea, que la Junta de Andalucía no puede por su propia... No puede sobreponerse a esto. Está claro que el primer paso, como dice el doctor Navarro, el primer paso, lógicamente, es ese acuerdo marco que tiene que hacer el Ministerio con todas las comunidades autónomas. Y ese tapón que está haciendo la ministra, claro, ese es el punto que tiene que resolverse de manera... Y además eso, oyendo a los profesionales que saben perfectamente cuáles son sus necesidades. Después, es verdad que la Junta de Andalucía tendrá que desarrollar ese estatuto marco y darle respuesta a las reivindicaciones, que muchas también están encima de la mesa para los profesionales médicos. Doctor, ¿por qué cree o a qué atribuyen ese no rotundo al estatuto, a un estatuto marco propio para los médicos por parte de la ministra? ¿Qué creen que hay detrás de esto? Yo sinceramente es algo que no logro entender, porque la ministra, no sé si saben ustedes, que era de la que antes de ser ministra ella estuvo en Sumar y en los grupos estos políticos, era la que abanderaba todas estas reivindicaciones. Sí, claro. Antes de ser ministra, todas estas reivindicaciones ella era la que las defendía. Entonces no es normal que una vez que es ministra pues haya cambiado totalmente de idea, ¿no? Porque hay en la hemeroteca, que por eso es lo bueno la hemeroteca, declaraciones de ella igual que la que yo le estoy haciendo a usted. Igual, exactamente igual, incluso mucho más agresiva. Entonces no entiendo esta actitud de ella, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, por lo cual no han escuchado a los médicos. Es decir, el sueldo de los médicos, por eso tiene que ser una cosa nacional, el sueldo de los médicos debe de ser un sueldo que esté fijo, que no esté prácticamente complementado con complemento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, claro, el mayor complemento es la guardia. Es decir, que un médico prácticamente el 40 o el 50% puede ser de su sueldo por las guardias. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando una señora, una compañera da luz y está de baja? Prácticamente el sueldo se le queda a la mitad o menos. ¿Qué ocurre cuando tiene una enfermedad? Sí, es una reivindicación que estamos haciendo. Señores, el médico necesita un sueldo, el sueldo que sea. Y después lo demás, si hace más guardia, cobrará más o cobrará menos. Pero totalmente de acuerdo. No puede ser que sea todo complemento, casi el 50 o el 60% sea complemento, ¿no? Claro, estas reivindicaciones son normales. No entiendo. Además, vuelvo a repetir, la ministra era la defensora de todas estas reivindicaciones, incluso muchas más. Bueno, no tiene ningún sentido. Doctor, que me tengo que ir a los baños del Carmen, que me están esperando, pero le quiero preguntar, porque lo ha dicho además, que si no hay un acercamiento y no hay de alguna manera un gesto por parte del Ministerio para acercarse a los médicos, ya han anunciado la huelga indefinida después de verano, porque ahora paran. Las semanas de huelga que están haciendo van a parar. Decía Antonio Sanz, lo hemos escuchado, el consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Andalucía, que al día se tienen que suspender 60.000 actos sanitarios al día como consecuencia de esta huelga que se está haciendo ahora cada semana. Si en septiembre no hay acercamiento y comienza una huelga indefinida, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para el sistema sanitario en Andalucía y en Málaga, doctor?
Hombre, la consecuencia sería una consecuencia nefasta, ¿no? Porque el que está sufriendo esta situación, evidentemente, es el paciente, pero también el médico, porque el médico necesita que su agenda y necesita que su trabajo esté bien estructurado. A ningún cirujano le gusta posponer consulta porque conoce al paciente, sabe la patología del paciente. Entonces, el médico sufre mucho con esta situación. Por eso yo espero que sea sensible tanto la ministra como el Gobierno central y logre un acercamiento para que no se produzca esta huelga y podamos trabajar con la máxima dignidad, con las máximas competencias y lo que queremos todos que las listas de espera, controlarlas. De esta forma, las listas de espera va a ser peor que con el COVID. Se van a disparar de forma alarmante. Entonces, eso es algo que lógicamente debe de conocer la ministra, porque ya es anestesista. Encima, saben las listas de espera que son la mayoría quirúrgicas o traumatológicas. Falta de sensibilidad tremenda a la situación que se está creando y sin llegar a un acercamiento. Con todo acercamiento, todo pacto, hay que ceder. Es decir, no significa esto que nosotros no tengamos que ceder, por supuesto, pero no aceptar nada de guardia, no aceptar nada de que se compute, no aceptar nada de la regulación de la jornada laboral semanal, no aceptar nada de la clasificación profesional. Hombre, me parece que es una actitud totalmente, yo creo, y lo digo sinceramente, irresponsable, muy irresponsable. Totalmente. Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Siempre es un placer estar ahí con vosotros y lástima que no haya podido saludar a mi buen amigo también, el doctor Sala. Javier Salas, es el delegado del Gobierno. Javier Salas, trabajamos mucho con el tema de las agresiones, que me hubiese gustado que estuviese ahí en pantalla para recordárselo, que tenemos que seguir trabajando contra las agresiones a los médicos. Y, por supuesto, saludar muy efusivamente a Paco Aguilar y a mi amiga Remedio y a ti, por supuesto, Paula, y que tengáis un feliz verano. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente. Bueno, pues les decía yo que nos tenemos que ir a los Baños del Carmen. Arrancábamos con la imagen de los Baños del Carmen, en este caso con la playa de los Baños del Carmen, porque estamos pendientes, lo han visto, que hemos hablado con el subdelegado del Gobierno, de que se haga o se lleve a cabo esa obra en lo que es la parte marítima de los Baños del Carmen. Estamos pendientes de la ampliación de la playa. Ya nos ha dicho el subdelegado del Gobierno que en principio, si pueden trasladar las lapas y si todo va como tendría que ir, pues las obras podrían empezar después del verano. Estaremos pendientes, pero hoy además es que hay una rueda de prensa esta mañana en la zona de enfrente de los Baños del Carmen. Hay allí como un taller mecánico, un lavadero de coches, ¿no? Un lavadero de coches, y allí el Ayuntamiento de Málaga pues tiene previsto hacer unos aparcamientos. Esta mañana el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha dado una rueda de prensa junto al concejal de Economía y de la zona este, Carlos Conde, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, justamente una rueda de prensa para hablar de esa zona en la que está prevista un aparcamiento de unas 200 plazas. Nuestra compañera Eva Encina está allí. Yo no sé si nos puede atender a esta hora, la estamos viendo ya. Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Así es, todo lo que has adelantado, esa información que has aportado es así. El alcalde acaba de terminar esa presentación de este proyecto de aparcamiento en superficie, aparcamiento en rotación, que se dibuja, que se proyecta o que se prevé construir, ejecutar en los suelos que está justo enfrente del balneario de los Baños del Carmen. Son unos suelos que, como tú bien decías, ahora mismo están ocupados por una serie de inmuebles, entre ellos, por ejemplo, un lavadero de coche que, por supuesto, habrá que demoler para poder ejecutar este aparcamiento en rotación. El alcalde, Paula, ha hecho la presentación de este proyecto. Es un proyecto de inversión íntegramente, por supuesto, municipal, que alcanza los 2 millones de euros la construcción de este aparcamiento, pero en total, decirte, Paula, que la inversión pues se aproxima a los 6 millones de euros, porque previamente el ayuntamiento ha tenido que hacer pues una serie de expedientes de expropiación de estos inmuebles
inmuebles que ahora mismo ocupan estos terrenos donde se construirá finalmente ese aparcamiento de rotación con 135 plazas en superficie. Sobre los plazos, decirte, Paula, que hemos insistido para conocer cuándo se podría empezar a mover la tierra en este espacio que, como decimos, está justo enfrente de los Baños del Carmen, pero el alcalde ha optado y ha apelado a la cautela, a la prudencia, porque está urbanismo ultimando en esa última fase de la parte de expropiación de estos suelos. Una vez que termine bueno, pues el abono de estas expropiaciones y el suelo quede completamente expedito, entrarán las máquinas de Smasa para poder ejecutar este aparcamiento, como decimos, en rotación. También quedaba ahí pendiente un aparcamiento, un parking que se proyectaba en su momento. De hecho, también se hizo un estudio de mercado para ver que, de alguna manera, qué demanda tendría ese aparcamiento en subterráneo, pero el alcalde ha indicado, el alcalde ha recordado que ese aparcamiento bajo tierra está todavía supeditado a que la Junta de Andalucía pues determine esas conclusiones que está estudiando sobre la llegada del metro o la expansión del metro, que ya sabemos se barajan 3 espacios. Está la zona este, donde hay reservada precisamente una parte de una huella para el metro, por tanto el aparcamiento bajo tierra está supeditado a que la Junta de Andalucía pues determine hacia dónde va esa prolongación del metro, si hacia la zona este, hacia Rincón de la Victoria, hacia la zona de Ciudad Jardín o hacia el PTA. Hasta que no sepamos esa conclusión, no sabremos si finalmente se podrá ejecutar, por tanto, ese aparcamiento bajo tierra, mientras se hace este de rotación con 135 plazas. Pues noticia de última hora la que nos trae nuestra compañera Eva Encina. Muchísimas gracias, Eva, desde los Baños del Carmen, donde ya saben que el Ayuntamiento ha presentado ese aparcamiento en superficie con 135 plazas que se va a empezar a construir ya. Claro, nos preguntábamos aquí por el aparcamiento subterráneo y nos contestaba nuestra compañera Eva sin preguntarle además, claro, porque es que estamos pendientes de saber a dónde va el metro. Porque claro, el metro, es que nos ha dicho el subdelegado que claro, estaba pendiente de ver a quién le tocaba. Estamos pendientes, pendientes de un informe que va a hacer la Junta de Andalucía. Claro. Bueno, pues igual que el estudio, perdona. No, oye, que la primera línea que se iba a hacer, la primera línea era la del palo. Bueno, pero al final... ¿Y la Junta de Andalucía la quitó? No, interesó más hacerlo a Martín Carpena. No, eso vino por después. El tema de deportivo. Martín Carpena empezó, si la primera piedra la colocó Manuel Chávez, que estuve yo con él en el Martín Carpena. Esa fue el primer tramo, la puso ahí. Claro, pero no. Inicialmente, cuando se empieza a hablar del metro en Málaga, la primera línea estaba pensada para unir todo el litoral y llegaba al centro de Málaga hacia el Palo, y la Consejería de Transporte, con el dirigida por Izquierda Unida en coalición con el Partido Socialista, dijo que no entraba en el centro de Málaga y que lo quería hacer en superficie. Y el alcalde se negó. En superficie sí me acuerdo. Sí, lo de la superficie sí es verdad que se habló. Y el alcalde se negó, dijo que tú. Y yo recuerdo que estando yo en la delegación de Medio Ambiente, estando en la delegación, y firmamos... Izquierda Unida fue la que se cargó ese proyecto. Pero escúchame, estando en Medio Ambiente, se aprobó un informe para que se pudiera soterrar por el Paseo de los Curas. No, sí iba. Sí, iba pero sí iba al Hospital Noble, que es que Paseo de los Curas, el parque. Sí, es que se habla muchísimo. Bueno, la cuestión es que podemos tener esa línea de metro, que yo creo que sería muy importante para la zona este. Ojalá fuera la zona este, porque yo creo que hace muchísima falta. Hay una población... A mí la sensación que me da... Al PTA yo creo que no va a ir, porque entre otras cosas, al PTA lo que tendría que ir es cercanía, porque que yo sepa, lo que yo he escuchado, y no soy ningún experto en el tema, es que para el PTA tiene un problema de mucha gente en muy poco tiempo. Movilidad y después hay muchos espacios en que no hay trayecto de nadie, está todo el mundo trabajando y tal. Entonces eso, por lo visto, quien mejor lo soluciona parece ser que es el cercanías. Entonces tendría que ser un desvío del cercanías y no un metro. El metro lo que haría es que el metro iría lleno, no cogería a nadie, con lo cual genera otros problemas. O sea, que el PTA prácticamente lo descartamos. El PTA yo creo que se va a descartar por eso. Vamos a hacer nosotros nuestra quiniela. Con lo cual tenemos la zona este. La prolongación de la línea que va la prolongación que va al Hospital Civil,
Bueno, eso ya continúan está. hacia Ciudad Jardín, continúan hacia Ciudad Jardín, que tiene un cierto sentido. Ciudad Jardín es otra zona muy habitada. También es verdad. Y la más habitada, que obviamente es la del Palo, entre otras cosas porque sería el inicio de la comunicación con Puerto de la Torre, con la Cala del Rincón de la Moral, Victoria. Con el tren litoral que se pretendía hacer A hasta mí Nerja. personalmente la Sí, que es lo creo te que decía deberíamos ir antes. era a la del Palo, en mi opinión. Pero bueno, yo creo que va a estar entre esas dos. Entre Bueno, Jardín. zona Nosotros este. apostamos por la zona este. Nosotros Ya apostamos está. también por lo No, que yo nos también. toca, yo creo, Remedios. Económicamente yo creo que es bastante más barato. Interés personal. También por lo que nos toca, pero bueno, apostamos por la zona este. Pues se debe conocer ya, ¿eh? Porque además es que tenemos que estar prácticamente. A mí esto me da una pista, Esto me da una pista, Pero no es un regalo, como ha dicho el delegado. Es un estudio que se ha hecho, se supone que... No, hombre, claro. Pues no, A ver, eso no es lo que ha dicho que él, no es pito, pito, gorgorito, Que está claro. él ha dado a Que eso entender que tiene era un un regalo fundamento. que se iba a hacer así, a voleo. Lo que No, hombre, pasa hay que hacer estudios, él porque ha al final sido hay que hacer serio. No por meterme Él con ha él, sido pero es muy lo que ha hecho. serio en ese sentido. Ha dicho Muy que se serio, no se están ha metido con la haciendo... Junta de Andalucía descaradamente. O sea, déjate de la seriedad. Paco, que es el último día. Venga, Vamos a llevar, compórtate, Sofía. por Vamos a favor, llevar, Sofía. compórtate. Que quiero que nos vayamos y que cerremos la temporada como amigos, Eso siempre. Que les cuento, fíjense que hablábamos con el presidente del Colegio de Médicos hace unos minutos y justamente el Colegio de Médicos de Málaga el próximo día 26 de junio va a reconocer a esta casa, a Canal Málaga, pero lo hará a través de la figura de Marina Fernández Espinosa, compañera que presenta el programa Salud Ahora. Marina, bienvenida. Enhorabuena. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Paula. Bueno, gracias a todos, ¿eh? El premio al final es para el equipo completo de Salud Ahora, que es un equipo muy nutrido de muchas personas. Yo soy al final la cara visible, pero muchas otras personas que están detrás. Y bueno, pues estamos muy contentos, claro. Evidentemente es un reconocimiento a un programa que tiene mucho trabajo y del que nos sentimos especialmente orgullosos. Concretamente, Marina, te reconocen con el Premio Humanidades, doctor Pedro Aparicio. A ver, cuéntanos, ¿cómo te enteras de la noticia? ¿Quién te llama? ¿Quién te lo cuenta? Bueno, pues este premio es, realmente es para el programa, al final sale mi nombre, pero evidentemente es para el programa entero. Y bueno, pues me mandaron un correo electrónico comunicándonos el fallo del jurado que había votado el programa, reportaje medio que consideraban que este año tenía que hacerse con el galardón del año 2026. Entonces, bueno, nos lo comunicaron, pero dijeron, bueno, todavía no lo vamos a hacer público, así que lo hemos tenido un poco en secreto. Yo lo comenté evidentemente con la Dirección Gerencia de la Televisión, con Fernando del Valle, y lo compartí con los compañeros del equipo, porque esto al final es un impulso, ¿no?, para seguir trabajando y ya en vista y de cara a la próxima temporada que está a punto de terminar. Pues seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos para seguir divulgando salud y ofrecer contenidos de calidad a la ciudadanía, a las personas que nos ven a través de Canal Málaga. Además, Marina, temas que muchas veces son muy complejos y que de alguna manera Salud ahora lo que hace es acercarlos, ¿no?, a la ciudadanía, traducirlos, como digo yo muchas veces, traducirlos y contárselos a los ciudadanos para que todo el mundo pueda entenderlo. No es una tarea sencilla, Marina. No, no es sencillo porque el programa efectivamente está dirigido al público general y aunque lo ve mucho público sanitario, evidentemente, porque al final entre ellos, ven los programas, los comentan y quieren salir, piden salir y tal, pero al final no podemos perder de vista que es un programa hecho para el público general. Entonces, tratamos de hacer accesible y asequible la información sanitaria para la ciudadanía, implicándola también, ofreciéndole un contenido en el que ellos puedan ser partícipes de su propia salud, saber qué técnicas, equipamientos, qué profesionales hay en la sanidad pública de Málaga, también en la privada, algunos centros sanitarios que también colaboran con nosotros, y luego también ofrecemos consejos de salud, y ahí fundamentalmente con atención primaria, los centros de salud. Y es una manera un poco de implicarnos, ¿no?, en la vacunación, en los cribados, que sepan determinadas figuras que existen en los centros de salud, que a lo mejor hasta hace no tanto existían, como por ejemplo los terapeutas ocupacionales que se han incorporado hace poco, ¿no? Se trata un poco de desmitificar y de allanar mucho el camino para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Y en última instancia, quizás la sección un poco más compleja en lo que se refiere a la temática, que es la parte de investigación.
Y bueno, ahí, aunque entra un poco todo, es un gran cajón, pero fundamentalmente colaboramos con los institutos que hay en Málaga de investigación, las empresas tecnológicas en las que se nos cuenta un poco, pues bueno, todos los estudios, ensayos en los que participan los centros de Málaga y la tecnología al servicio de la salud. Normalmente a futuro, aunque hay algunas que también están ya implantadas, ¿no?, en la actualidad. Porque, Marina, en un momento en el que estamos, en la que circulan tantos bulos sobre salud en redes sociales, ¿cómo se hace de necesario un programa de estas características? Bueno, pues lo primero de todo es contar con profesionales de referencia, evidentemente. Y, hombre, y estar bien informado, en nuestro caso, en la parte periodística de redacción, para no meter la pata, ¿no? Y ante cualquier duda, evidentemente, siempre se consulta con ellos, porque lo que queremos es que la ciudadanía, al final, bueno, pues comprenda lo que estamos queriendo contar, ¿no? Y es verdad lo que tú decías un poco al principio, ¿no, Paula? Que nosotros somos los traductores. De nada sirve que yo lo entienda o que yo no lo entienda y lo traslade sin entenderlo. Se trata de que la gente lo comprenda. Y bueno, pues la verdad es que los profesionales, médicos, enfermería, fisioterapeutas, logopedas, bueno, todos los profesionales que salen en el programa, que han salido a lo largo de la primera, segunda temporada a punto de terminar, utilizan un lenguaje muy bueno. Tenemos muy buenos comunicadores en la provincia de Málaga. Aún así, contra la desinformación, bueno, pues tratamos de educar en positivo. Entonces, bueno, pues hemos tratado determinadas modas entre los jóvenes, como esto de lo de que se tomaban algunos ibuprofeno, otros paracetamol, para ver si se ingresaban en el hospital. Tratamos algunas modas que evidentemente son totalmente desaconsejables y cualquiera sabe que eso no está bien, pero tratamos los riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues con el tema también de la fotoprotección, ahora que estamos ya totalmente inmersos en la campaña de verano, pues la semana que viene entrevistaremos al jefe de servicio del Hospital Regional de Málaga, Leandro Martínez, que hablará de la importancia de que las personas se protejan, ¿no? Y aunque mencionamos, pero no mencionamos, pues estas personas que salen ahora en medios de comunicación hablando de que si no hay que echarse crema y tal, yo creo que los medios de comunicación tenemos un papel muy importante como servicio público para educar a la ciudadanía e informarle de manera adecuada, nunca desinformarle o dar lugar a interpretaciones que no son desde luego la más adecuada. Un papel y una obligación, como servicio público para informar a todos los malagueños. Marina, enhorabuena, que nos hace mucha ilusión. Recordarle a todos los que nos estén viendo que Salud Ahora se emite los miércoles a las 9:30 aquí en Canal Málaga, así que ahí pueden encontrar a Marina. Enhorabuena, Marina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues nuestra compañera Marina Fernández, que recibe ese premio que nos hace mucha ilusión y que también queríamos sacar pecho de los logros. Sí. Me vais a acompañar. Nos vamos a ir con mi compañera Rocío Carrascal, que hoy está con la profesora María Morales, que ha sido reconocida con el galardón Imparables 2026 por su apoyo a la diversidad, y hoy la vamos a conocer de la mano de nuestra compañera Rocío Carrascal. Buenos días, buenas tardes ya, Rocío. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes también a Málaga. Teníamos que sacar este tema, cómo no, porque además en este mes tan importante en el que, bueno, pues todo el colectivo LGTBIQ+ apuesta por ese mes del orgullo, podemos decirlo, pues ya se ha celebrado en Torremolinos, la semana que viene, el fin de semana que viene se celebra en Málaga, y nosotros queríamos poner también nuestro granito de arena, y además desde un sitio tan especial como un colegio. Estamos en el Miguel de Cervantes y es un lugar donde la diversidad se trabaja y mucho. Estamos con María Morales, es profesora de este centro y además es la flamante premiada este año con el premio Imparables. María, enhorabuena. Muchísimas gracias. Por el trabajo que se realiza desde aquí, que tú en particular realizas por la diversidad. Qué bonito que te premien por algo tan maravilloso como es trabajar porque todos los niños, todas las niñas se sientan aceptados en ese centro. Sí, bueno, para nosotros la prioridad es el respeto, ¿no? Que todos los niños se sientan respetados y que están en un lugar seguro. Y entonces, pues sí que tenemos como un enfoque de intentar que toda la comunidad educativa, ¿no? Tanto las familias como el profesorado, el alumnado y el personal no docente contribuyan a esta creación de un lugar seguro donde cada niño y niña pueda ser quien sienta que es. ¿Cuándo surgió en ti esa inquietud por trabajar en favor de la diversidad? Bueno, pues en realidad siempre he estado en la línea de Escuela Espacio de Paz, que es un proyecto que tenemos en los centros, ¿no? de fomentar la convivencia pacífica, la resolución de conflictos, pero fue en realidad estando directora en Miraflores de Los Ángeles, en otro cole de aquí de Málaga,
que, bueno, fui consciente de que había un niño en sexto al que lloraba subiendo las escaleras porque le decían continuamente maricón, y el vivir, ¿no?, el sufrimiento que le provocaba fue lo que me hizo como abrir los ojos a, oye, hay una población que está sufriendo por este motivo en concreto, que es diferente a otros tipos de insultos porque tiene otra carga, y hay que acometer como actuaciones distintas también a las que se hace cuando hay otro tipo de insultos, más tipo el típico de chulo, vacilón y demás. ¿Se vive en los colegios estas situaciones a día de hoy, que parece muchas veces, bueno, que lo tenemos como algo alejado? ¿Esto se está viviendo en las aulas? Bueno, claro, sí, porque al final pues es un constructo, ¿no?, un poco social, que viene de, pues, cada uno de distintas, a veces de creencia incluso o religiosa, o de distintos grupos étnicos, distintas nacionalidades. En cada lugar se vive de una forma distinta. Cada uno, ¿no?, ha crecido en un ambiente con unas creencias distintas, y eso se traslada al cole. Entonces sí que se sigue reflejando. Siempre ese rechazo a lo distinto, a lo que se percibe como diferente a ti, lo que no entiendes bien, es ese concepto de la otredad que se rechaza. Este es un colegio, además, el Miguel de Cervantes, donde tenéis una amplia y diversa población, tenéis muchísima población inmigrante. ¿Cómo se trabaja también en ese sentido la diversidad? Claro, es que cuando hablamos de diversidad es en su sentido más amplio, ¿no? Entonces se trabaja las distintas procedencias, las distintas creencias religiosas, los distintos colores de la piel, y también la diversidad afectivo-sexual, que entra dentro de toda la diversidad. ¿Lo entienden bien los niños, las niñas, cuando se les explica? Bueno, pues es verdad que se entiende cuando desde la empatía, ¿no? O sea, se trabaja mucho la empatía, con las distintas realidades que hay, pues mostrándolas mucho a partir de libros, ¿no?, de lecturas, de realidades concretas, porque evidentemente desde la teoría y la abstracción pues no tienen la edad como para ser capaces de entenderlo, pero cuando lo aterrizamos en libros concretos, en testimonios de personas también que a veces traemos al centro, o familias concretas del centro que les pedimos que den ellos su testimonio, ahí sí que bueno, desde la naturalidad pues lo van incorporando. ¿El profesorado está formado actualmente para trabajar temas de diversidad? Bueno, pues también esa parte la abordamos desde lo que es la parte de convivencia del centro. Entonces reciben una vez al año pues una formación por un experto en diversidad afectivo-sexual, ¿no?, Miguel Frías, y la verdad es que la mayoría lo agradecen, ¿no? Es como, jolín, pues tampoco nosotros estábamos a lo mejor formados en ciertos términos, desconocíamos ciertas realidades, y nos ayuda también a entenderlo y a sentirnos con la seguridad de poder abordarlo en clase. ¿Cómo te sentiste, María, cuando te comunicaron que recibías el premio Imparable este año? Bueno, pues un poco, en realidad, desbordada al principio, porque era como, ¿por qué yo? ¿No? Tampoco, ¿qué estoy haciendo para esto? Pero bueno, te das cuenta que queramos o no, no son tantos los centros, ¿no?, que ahora mismo están comprometidos con la prevención de la LGTBI-fobia, porque todavía hay mucho reparo y reticencias. Entonces, claro, pues lo que lo estamos haciendo, pues los quieren visibilizar y los quieren reconocer un poco también desde el deseo de que sean referentes y motiven a otros, ¿no?, y les den seguridad en hacerlo. Es muy importante toda la labor que realizáis, es mucho más importante cómo esta labor llega, se transmite a los niños, a las niñas de este cole. Tenemos hoy la oportunidad de hablar con dos de ellos, que además hablan muy bien, hay que decirlo. Tenemos a Diego y a Ashley, que hoy nos van a explicar un poco también cómo lo viven ellos. Diego, cuéntame, ¿qué es para ti la diversidad? Para mí la diversidad es que todos podemos opinar igual y ser como queramos, y que no nos juzguen. Y que no te juzguen, porque además eso lo tenéis, vosotros dos sois mediadores también, os habéis formado para ello y sois conscientes de que esas situaciones, cuando se dan en el cole, vosotros tenéis que ayudar a solucionarlas. Sí. ¿Y cómo lo lleváis? Pues lo llevamos muy bien y estamos orgullosos de hacerlos. De hacerlo. Ashley, cuéntame cómo la señora María y otros profesores trabajan la diversidad en el cole. ¿Qué hacéis para conocer mejor, pues como ha dicho antes Diego, bueno, pues todas las opiniones distintas que hay, pues todas las religiones distintas y también pues la diversidad sexual? Aparte de que hacemos muchas actividades y nos dan demasiadas charlas, también hacemos lecturas sobre qué consiste que tenemos que leer un libro y damos nuestra opinión, las compañeras y los compañeros, sobre la lectura que hemos leído. ¿Y os gusta a vosotros trabajar estos temas? Sí, porque es muy importante también para uno mismo y para los demás, que se tienen que sentirse queridos. Maravillosas esas palabras, claro que sí. Me gustaría, antes de terminar, acercarnos a la puerta, porque os vamos a enseñar además cómo el Cole Miguel de Cervantes todos los años trabaja en algún proyecto especial, y este año, y que tiene también que ver mucho con la diversidad, cuéntanos un poco, María, ¿cómo se llama el proyecto de este año, que lo vamos a ver?
Pues este año hemos hecho el proyecto de la cantera del Cervantes, enfocado como cantera de personas, ¿no? Con valores que salen de este cole. Entonces la idea es pues, que el cole es como una cantera de futuros ciudadanos en el mundo, ¿no? Y buscábamos que cada alumno y cada alumna se identificara con un mineral desde las cualidades y propiedades que aporta cada mineral y entendieran que siendo diferentes, porque cada alumno y alumna se ha identificado con una piedra distinta, tenemos un valor único que aportamos y la riqueza del grupo, de que todos aportamos a la comunidad. Entonces, ellos mismos se han reconocido entre ellos como que eran distintos, ¿no? Porque no coincidían a lo mejor en la piedra que elegían por sus propiedades de intuición, honestidad por la transparencia, fortaleza, capacidad de esfuerzo, pero seguían siendo todos igualmente minerales o personas, que sería el símil, ¿no? Y todos aportaban al conjunto de la cantera. E igualmente el profesorado pues hacía el símil de que eran como un poco los responsables de pulir esas piedras, de sacarle el brillo, de ponerlos en valor y cuidar de no denostar a ninguna, porque todas tenían algún valor que sacar. Pues muchísimas gracias, María, ya lo han escuchado. Qué bonito, estos profesores del Miguel de Cervantes que están puliendo a estos niños y a estas niñas para que el día de mañana puedan convivir en la diversidad, respeten a todo el mundo, que es lo importante. Estas piedras preciosas todas ellas, cada uno a su manera, pero que todas, como no, aportan al final a la comunidad, que eso es lo importante aquí en el Miguel de Cervantes. Pues muchísimas gracias, Rocío. Nos ha encantado esa iniciativa, esa cueva que han construido en el Colegio Miguel de Cervantes. Les cuento ahora que Andalucía ha sido la región más calurosa del país en primavera y volverá a serlo en verano. Es la conclusión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ayer aseguró que los termómetros continuarán registrando valores muy altos, sobre todo en la mitad oriental de la comunidad. Lo explicó ayer el delegado de AEMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Vamos a escucharle. El sur es donde las temperaturas son más altas, y no solo son más altas, sino las anomalías con respecto a su media. Aquí tenemos unas medias muy altas, pero aún así nosotros estamos teniendo por encima de nuestras medias. Eso significa que Andalucía se está calentando más que el resto de España. Es probable, con un 50%, que la temperatura tenga un carácter cálido para el trimestre junio, julio y agosto, en la mayor parte de Andalucía, subiendo a un 60% en el tercio occidental, en el tercio oriental. En la parte oriental la temperatura se espera, hay una probabilidad mayor de que sea caluroso, ¿no? En Málaga, esta semana no vamos a bajar en toda la semana de los 30 grados y el domingo empieza el verano y bueno, van a subir las temperaturas. El domingo hay 34 grados de máxima prevista. Entraremos en primera división a 34 grados. En verano hace calor, quiero decir, que haga calor en verano no debería ser noticia, ¿no? Lo que nos está diciendo la AEMET es que hace más calor, a lo mejor que otros años. En cualquier caso, la protección solar es fundamental. Hoy les hemos preguntado por este asunto a los malagueños, a ver qué nos han dicho. Yo sí, yo siempre, claro, a diario, para salir a la calle incluso. ¿Y qué número de protección te pones? El 50. Sí, no te preocupes que sí. Y demás. ¿Es usted consciente de los peligros del sol, ¿no? Sí, señorita, muy consciente, porque te salen manchas, te salen cáncer. Mi marido ha tenido cáncer de piel en el brazo. Yo no me he puesto en mi vida, en la playa sí. ¿De qué número? El 50 creo que. Solamente en la playa, lo reconozco. No está bien, también por la calle hace falta ponerse. Y solamente en la playa hay que ponerse todos los días. Claro. Claro, si es que cuando sales a la calle estás expuesto igualmente a... En el cuerpo no, pero en la cara hay que ponerse todos los días, ¿no? El cuerpo es como más... Pero fíjate, nosotros lo tenemos quizás más fácil porque hay muchísimas cremas faciales que ya llevan incorporado el factor de protección, ¿no? Pero para los hombres, para vosotros sí que deberíais tenerlo eso siempre en cuenta. Y yo muchas veces, incluso para personas que tienen poco pelo. También, claro. El sombrero, el hábito del fundamental, que se cubran la cabeza y que se protejan. Sí, ¿no? Es que... Bueno, pues hoy hablamos de protectores solares porque la Asociación de Consumidores ASESCOM ha elaborado un ranking de protectores solares y no nos hemos podido resistir. Miguel Ángel Ruiz, presidente de ASESCOM, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. A ver, cuéntanos, ¿qué valora, qué tiene en cuenta este ranking que habéis hecho de las cremas solares? ¿Qué estudia de cada una de las cremas solares? Bueno, pues estudia desde el propio etiquetado que tiene que tener el producto, desde la propia aplicabilidad, desde la facilidad que tiene para aplicarse, la información, el factor de protección que tiene,
y también incluso también aspectos medioambientales, ¿no? Esa información medioambiental que también este tipo de productos tienen que tener en su etiquetado, pero sobre todo desde el punto de vista valoramos la seguridad y la facilidad de protección que tiene para el consumidor, que es fundamental. Antes lo decíais, que se tiene que usar durante todo el año, es fundamental también, algo que desgraciadamente pues solo nos acostumbramos a utilizarlo en verano cuando vamos a la playa o a la piscina, pero no en el resto del año. Yo creo que es un factor fundamental y hemos analizado también la diferencia, los diferentes productos que hay en el mercado, incluso para durante todo el año para el tema facial. Claro, porque ¿son todos los protectores iguales? No, para nada. Hay diferencias notables entre unos y otros y el consumidor debe de tener criterios de diferenciación. Es decir, nosotros con nuestro estudio, con nuestra valoración, ese informe que hacemos y que pueden verlo en nuestra página web, pues lo que hacemos es valorar y poner un ranking, podemos decir, de los fotoprotectores más positivos, ¿no?, de cara al consumidor, pero no todos son iguales, evidentemente, no todos ofrecen la misma protección. Depende también de la persona, de su piel, la utilización de un producto o de otro, evidentemente, y ahí el criterio también médico, el criterio de la farmacia, que se venden en este tipo de productos en esos establecimientos, lo entendemos como fundamental a la hora de elegir con la mejor facilidad. Nosotros hemos pedido precisamente que haya un índice de fotoprotección en el etiquetado, que no es obligatorio ahora mismo en la normativa y que vendría a solucionar buena parte de esta carencia informativa o de necesidad de información que tiene el consumidor. Porque, Miguel Ángel, ¿hay que gastarse más para estar mejor protegido? No, para nada. Hemos visto productos con una relación calidad-precio óptima y que, sin embargo, otros productos mucho más caros pues no presentan la misma relación hacia el consumidor, no son tan óptimos. Óptimos son todos porque tienen que pasar una serie de controles de fabricación, pero evidentemente unos ofrecen mayor información, unos ofrecen mayor protección y ahí es donde el consumidor pues tiene que tener esos criterios diferenciadores a la hora de elegir lo que mejor le convenga. Miguel Ángel, después de hacer este estudio, ¿cuál te vas a comprar tú? Cuéntanoslo para comprarnos el mismo, ahora que los conoces todos. Depende del momento. Cuando haga deporte compraré un producto, que no quiero hablar de marcas ni de publicidades, pero cuando haga deporte utilizaré uno, cuando esté en la playa o en la piscina utilizaré otro y para diario utilizaré otro. Ahí nosotros estamos valorando, como digo, diferentes opciones, las diferentes opciones que pueda tener el consumidor en su vida y ya a partir de ahí pues no recomendamos uno en concreto, pero sí que el consumidor tenga en cuenta esas recomendaciones que nosotros lanzamos de cada producto además. Bueno, pues muy importante, ¿no?, saber elegir el protector solar que nos vamos a poner, muy importante. Claro, y luego además, ¿para qué lo vamos a usar? Si y, vamos a estar en la playa todo el día. Y la frecuencia con que tienes que utilizarlo, porque dependiendo también del factor de protección, la frecuencia con que tienes que utilizarlo es diferente, ¿verdad? Efectivamente. Lo normal es cada 2 horas o cada vez que nos bañemos o sudemos mucho, pero también eso, el factor de protección influye y también es un defecto que muchas veces tenemos de ponérnoslo una vez al día y ya está, o 2 veces, y sin embargo pues estamos durante horas prolongadas a la exposición solar. Y siempre lo decimos, nuestra piel tiene memoria y cualquier exceso, cualquier tipo de imprudencia después se paga. Y luego hay otra cosa que yo creo que también es importante que se lo traslademos, ¿no?, que es preferible que te lo pongas en casa, porque empieza a hacer la acción de protección antes que porque normalmente nos lo ponemos en la playa. Pero deberíamos ponérnoslo previamente antes de acudir a la exposición solar. Que no olvidemos que en el campo, o sea, en el interior, no solo en la playa, hay que también, ponerse. por En supuesto. el campo es tanto o más siempre que haya una importante. exposición al sol. Siempre que nos vaya a dar el sol, claro. Hay muchos que suben montañas y conforme vas ascendiendo, el sol te está dando más fuerte. He visto a gente achicharrada, le he dicho, pero por Dios, y ¿cómo no te has puesto una protección? Están expuestos al albañiles, agricultores, y no se protegen. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
Encantado, como siempre. Buenos días. Buenos días. Buen día también para Miguel Ángel. Pues nada, que aquí nos despedimos esta temporada, ¿eh? Que se acabó. Qué disgusto. Que se oye, acabó. que nos vamos a echar de menos. Claro, bueno, nos queda un verano por delante, ¿no? Que siempre pues intentaremos Sí. descansar, aprovechar, nos Sí, echaremos de menos, pero en su justa medida. Sí. O sea, porque nos vemos en septiembre, ¿no? Ah, bueno, bien, bien, volvemos en septiembre, perfecto. Os ficho ya. Remedios, Paco, muchísimas gracias. A los Gracias dos por a ti haber siempre. aguantado toda la temporada conmigo, que está llegando ya a su fin, que nosotros nos quedamos, que todavía nos queda esta semana y la que viene, pero bueno, nos vamos despidiendo de los tertulianos, a los que les vamos diciendo adiós. No nos despedimos de nuestra compañera María José Vidal, que se queda aquí con nosotros hasta que termine, por lo menos hasta que termine el programa, para seguir contándonos las noticias en las que están trabajando. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes, hasta que termine el programa y más allá. Bueno, pues hemos estado muy pendientes de la entrevista del subdelegado del Gobierno, de Javier Salas, que ha estado ahí contigo en el set del programa. Hemos tomado buena nota de lo que ha contado en relación a los Baños del Carmen, porque es uno de los asuntos destacados hoy de nuestros informativos. Completamos lo que ha presentado el Ayuntamiento en relación al aparcamiento que se va a construir en la zona con eso que ha anunciado Salas en relación a los trabajos de ampliación de la playa, previstos para que comiencen después del verano, una vez que la Junta de Andalucía haya autorizado que se trasladen las lapas que de momento están retrasando unas obras que iban a empezar después de la Semana Santa. Estaremos aquí porque el Ayuntamiento, como te decía, ha presentado proyecto que ya nos ha avanzado Eva Encina, y ha sido justo ahí donde el alcalde, Francisco de la Torre, ha hecho referencia a otro asunto que explicabais ayer en el programa. Esa posibilidad es una de las tres de que finalmente la Rosaleda no se mueva, se queden Martiricos y se amplíe. Francisco de la Torre no descarta nada, ha hecho referencia a esa reunión prevista para el día 26, y lo que le ha contado a los periodistas es que no ve mal la solución de que el estadio se quede ahí. No ve mal ni esta solución ni cualquiera de las otras dos. Ha pedido prudencia, ha dicho que esperarán a analizar con detalle lo que presente TIPSA, esas tres posibilidades, y ha dicho que se hará finalmente la que más consenso tenga y la que sea económicamente más factible. Por lo tanto, pendientes de ese encuentro del próximo día 26. Francisco de la Torre también ha hecho referencia al Hotel Ibis. Ha dicho que están a la espera de conocer los detalles de la investigación que se está desarrollando para ver qué es lo que sucedió y sobre todo para ver qué se puede hacer ahora con el edificio. Tampoco descarta nada, aunque ha dicho Francisco de la Torre que no le corresponde al Ayuntamiento porque el solar es de equipamiento hotelero y están ahí dos partes implicadas en este asunto: la propietaria del inmueble y la empresa Ibis, que es la empresa que lo explotaba con carácter de hotel. Ha señalado incluso la posibilidad de que se instale allí un nuevo establecimiento y ha dicho que sería mejor que mejor, de más categoría, de un hotel de 4 estrellas a un hotel de 5 estrellas, pero también a la espera de que se determine qué se puede hacer en este punto tan céntrico de la capital. Y hablando de sucesos, bueno, pues el subdelegado del Gobierno ha señalado que siguen investigando qué ha pasado en Sayalonga, en ese mesón que anoche sufrió una explosión que provocaba 8 personas heridas. Ha dicho que están ahora mismo investigando qué es lo que la propició. La explosión de tal dimensión provocó el derrumbe de parte del negocio y, como decimos, Paula, esas 8 personas heridas que se recuperan afortunadamente de lo que les provocó esa explosión que les pilló en medio de una cena en este mesón del municipio de Sayalonga. Pues son asuntos. Muchísimas gracias, María José Vidal, que les van a contar nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde, y nuestros compañeros de la radio, como María José Vidal, a partir de las 2 de la tarde en el 97.4 de FM. Nosotros nos vamos a Publi, pero seguimos. Una y 3 minutos, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y una vez al mes les acercamos a nuestra sección gastronómica. Lo hacemos de la mano de la Academia Gastronómica de Málaga, que hoy nos lleva hasta Gutiérrez Puerto con Rocío Carrascal.
trabajando con la familia con 13 años. Y en el mundillo del pescado y con mi hermano, con mi familia. Siempre he sido comprador de pescado, comprando desde niño. Montamos pescadería en el mercado. Y bueno, y poco a poco, como todo el mundo. Ellos son personas del mar. Ellos han vivido de la pesca y luego de la entrada de la pesca en las lonjas de los mercados. Y después de estar en las lonjas y distribuir a Málaga pescado, ellos han seguido el camino de la restauración. ¿Con qué? Con lo que conocen. Ahí está el éxito. De dietas, panceta en la ensalada, a dieta. Yo decido hace 20 años ya, porque tengo mi hermano, estamos en un local que tengo en Hueli, y le digo, Paco, tengo ganas de un chiringuito. Pero yo por comerme los espetos y los bezugos petados. Y le digo, están vendiendo uno, digo, llégate y lo compras. Y mi hermano me hizo caso, fue y lo compró. Llegó sobre las 3 de la tarde y lo compró. Digo, ¿lo has comprado? Digo, sí. Digo, pues vete tú a trabajar. Digo, que yo voy a seguir en el pescado. Y así empezamos. La familia, digamos. La verdad que entiendo un poco. Y siempre apuesto por Málaga. Málaga tiene muy buena calidad de pescado, muy buena calidad de mariscos. Voy a los puertos, estamos todos los días pendientes y soy muy exigente. Y me gusta de darle a la gente lo mejor. Siempre me han parecido personas serias haciendo cosas por Málaga. Y de hecho, cuando vinieron aquí, vinieron al entorno del puerto, para mí fue una satisfacción ver que en el puerto, que se había abierto para darle más valor a Málaga, pues llegaba una gastronomía de Málaga completa. Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces reunía muchas condiciones para decir, este es el camino que Málaga tiene también que cuidar dentro de su gastronomía. Pescado de Málaga, el marisco, el mejor. Las cigalas que hay en Málaga, en La Caleta, Fuengirola, Estepona, las mejores, pero de toda España entera. Y la gamba, y de lo mismo. Lo mejor está en Málaga. Y el pescado chico, el comezón que tiene, pues como Málaga, no hay otra. Todos los días pendiente, todos los días me levanto a las 6 de la mañana y la verdad que bueno, que me he hecho un equipo muy bueno de gente, trabajadores que la verdad que llevan conmigo 20 años y están al lado mía y cuando no va uno, voy yo, pero que estamos todos los días pendientes, comprando en La Caleta, Fuengirola, Marbella, Estepona, todos los días. Lo principal es el pescado bueno y después tener una persona que sepa freír bien el pescado y los aceites limpios. Es que si compro un pescado bueno y después no saben freírlo, están maltratando el pescado. Pero yo tengo un equipo de gente muy bueno que son los mejores, vaya. Yo vivo del malagueño, después de la gente que viene de Córdoba, Sevilla, Madrid, que la verdad que nos conoce muchísima gente, pero mis negocios yo vivo del malagueño. Y después el turista, pues el turista aquí en el puerto las 4 cervezas y ya está. Pero lo mío fuerte es el malagueño me conoce y tienen esa confianza conmigo. Por el extranjero y por ahí dicen, y aquí, que Málaga está de moda. Está de moda por gente como ellos, porque saben hacer las cosas. Es que no son clientes, que son amigos, ¿sí? Es que vienen sin reservar, como si esto fuera suyo. De verdad te lo digo. Y cuando llega, por ejemplo, no sé, el Día de las Madres, se presentan aquí, digo, pero ¿tú qué haces? Pues ya comé, digo, pero ¿cómo? Sin problema. No hay un no, buscamos soluciones y no hay un no.
Tonta, déjame tu huella y te dejo mi impronta. Contigo monta tanto Y aquí se da el caso de tener profesionales, tanto de los propietarios como de la gente que siempre ha estado con él, muchos años llevan con él, y esto es lo que puede dar al final el éxito de lo que estamos viendo. Mi equipo, pues una gente maravillosa, que bueno, yo tengo gente muy leal, muy fiel y somos como una familia, porque lo primero que le doy es calidad de vida y después pues dinero, que es lo último, bueno, es fundamental, ¿no? Pero primero le doy calidad de vida y después soy pues otro más, que me tengo que poner a trabajar, me pongo, que tiene un problema, pues le ayudo. Y la verdad que es un equipo muy bueno en los 3 restaurantes. Y no tengo problema de nada, no tengo bajas ninguna. Y la verdad que es que todo el mundo me quiere. Porque mira, como yo he sido como ellos, pues yo al que pueda ayudar, le ayudo. Es que no hay otra. Y después pues los trato como personas. Yo no los trato como trabajadores. Porque son, al final y al cabo son personas. Es que dependo de ellos. Entonces yo lo que quiero es que estén bien y calidad de vida, que ellos se puedan ir con su familia y es que somos una familia, es que estamos todos los días juntos. Lo que más éxito tiene las coquinas de Málaga, los boquerones de Málaga, los espetos. En el verano, que es el plato estrella también. Es que soy completo, es que tengo de todo. De marisco, pescado de escama, de pescado chico. Todo lo mejor que hay en Málaga lo tengo yo. Me gusta de hacer las cosas muy bien. Yo aquí soy mucho del pescadito. El pescadito, unos buenos boquerones, si hay unos espetos, unos buenos boquerones, unos calamaritos, una buena ensalada, de pimientos también. Ahora también hacen unas ensaladas que llaman tropicales, que me gustan mucho también. Y luego, de postre, unas mil hojas. Soy goloso. vida tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Maestro. A mí lo que más me gusta, a mí la sardina y una jarra de gazpacho. Espectacular. Esto es lo que más me gusta en el verano. Es mejor que lo disfrutes que lo hagas bien. Y no hay que tenerle miedo a eso de fallar. No hay que saber pronunciar Tchaikovsky, ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. Esto es para las personas que les gustan de comer bien, porque yo prefiero de gastarme 30 euros en un restaurante, pero ya que voy a un restaurante, me gusta de que los platos estén bien hechos y sea de calidad. Y aquí el que viene es el que sabe comer. Fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida. Tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Bueno, pues el Gutiérrez Puerto, que es nuestra recomendación gastronómica del día y que convive con otras recomendaciones que le vamos a hacer, en este caso culturales, con nuestra agenda.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con ella, con Aitana, que el viernes ofrecerá un concierto en el Mare Nostrum. Con ella nos despedimos, pero volvemos mañana a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las noticias. Gracias y hasta mañana.